Mi esposa, una cazafortunas, escondió una deuda de $260.000 y dijo, es solo una pequeña deuda, nada grave para alguien como tú. Entonces le presenté esto. Soy un hombre de 32 años y recién salgo de mi divorcio con ella, a quien llamaré Schiller. Tiene 30 años y, tras descubrir que ocultaba una deuda gigantesca y planeaba usarme como su cajero personal, nuestra historia dio un giro inesperado. Abróchense el cinturón, que esta crónica es larga, pero créanme, el escándalo hierve. Nos conocimos hace 4 años en la piscina de un amigo. Yo soy arquitecto de software y me había abierto camino solo, ella trabajaba en el sector del lujo, marketing, lo cual, en retrospectiva, debió ser la primera señal de alarma. Schiller irradiaba confianza, ropa de diseñador, el último modelo de iPhone, cero preocupaciones aparentes por el dinero. En nuestra primera cita me invitó a un elegante asador sin echar un vistazo a la carta, aún recuerdo pensar, esto sí que demuestra que le va bien. Conectamos al instante, su humor, su inteligencia y su sonrisa cómplice ante mis bromas tecnológicas me hicieron sentir fuera de mi nivel. En Instagram publicaba brunches perfectos en restaurantes exclusivos y escapadas de compras en viñedos de lujo. Yo creía que todo era fruto de su esfuerzo profesional, sin sospechar que el sostén de ese estilo de vida era su padre. 8 meses más tarde, nos mudamos juntos. Mi condominio en el centro, comprado 2 años antes de conocerla, era más amplio, así que ella trajo sus costosos objetos de decoración, probablemente más caros que mi primer coche, y llenó el 80% de mi armario con su ropa. Nunca me importó, soy de camiseta y vaqueros. Sin embargo, la primera señal de alerta me pasó inadvertida. Olvidaba su chequera cada mes a la hora de pagar el alquiler, alegando comisiones retrasadas o ayuda económica a su hermana. Yo siempre cubría esos gastos pensando que lo resolveríamos más adelante, y jamás lo hicimos. Al año y medio, me propuso matrimonio. Lloré de emoción y dije que sí cuando me entregó el Rolex Explorer de edición limitada de mi abuelo, un símbolo familiar de compromiso valorado ahora en unos 50.000 USD, pero, más que su precio, su significado sentimental. Vi en sus ojos lo que creía amor profundo, hoy sospecho que estaría calculando el valor de reventa. Poco después adopté a Rocco, un labrador mestizo rescatado de 3 años, tranquilo y cariñoso. Schiller protestó por el pelo, los paseos y el riesgo de que el perro arruinara sus zapatos de diseñador, pero me mantuve firme, Rocco era innegociable. Sorprendentemente, ella cedió sin mayor resistencia, otra señal de alerta que ignoré. La boda fue íntima y sencilla, a Schiller solo le importaba el compromiso, no la pompa. Su padre, Vince, bromeaba insistente sobre que yo era el banco, y su madre no me dirigió la palabra en todo el día. Mis padres nos regalaron una luna de miel en Grecia, 2 semanas inolvidables. Actualización, Schiller intentó extender el viaje una semana más por trabajo, en realidad un viaje a Las Vegas con amigas, financiado con una tarjeta que yo ignoraba. Cuando regresamos, descubrí cargos por casi 12.000 USD en su tarjeta durante el viaje, compras y experiencias que jamás me mencionó. Antes de casarnos, sugerí un acuerdo prenupcial para proteger mi condominio y mis inversiones universitarias. Ella lo aceptó de inmediato, y supongo que ni siquiera lo leyó. El primer año de matrimonio fue estable, viajamos, progresamos en nuestras carreras y apenas discutimos, salvo por Rocco. Schiller dejaba la puerta abierta y el perro escapaba, yo salía corriendo del trabajo para atraparlo. Cuando yo estaba fuera, a veces olvidaba alimentarlo, y Rocco me evitaba a ella. Salía de la habitación si ella entraba. Además, me dejó encargarme de la decoración sin avisarme que había solicitado a la administración añadir su nombre a la escritura de mi condominio. Lo atribuía a un error administrativo hasta que lo aclaré. Hace un mes, Schiller salió un viernes temprano diciendo que debía asistir a un retiro obligatorio durante el fin de semana. Más tarde supe que fue ese viaje a Las Vegas con sus amigas, pagado con una tarjeta propia. Mientras disfrutaba la calma con Rocco, recordé que debía preparar la documentación para los impuestos. Fui a mi despacho y rebusqué durante una hora en el archivo que ella había reorganizado meses atrás, pero solo di con recortes de revistas y folletos de viajes de lujo. Confundido, intenté hallar nuestras facturas y recibos fiscales sin suerte. Entonces, Rocco entró al estudio y olfateó siniestramente el cajón inferior del mueble. Al principio lo alejé, pero la curiosidad me ganó. Abrí ese cajón y descubrí una carpeta manila desgastada, oculta tras basura de revistas antiguas. Sentí un nudo en el estómago al ver el título. Personal S. La primera hoja era un extracto de Chase Sapphire Reserve con saldo de $32.489 americanos. Luego, una American Express Platinum con $28.675 americanos. Después, una tarjeta Nordstrom con 16.320 USD, todas a su nombre, con pagos mínimos y deudas astronómicas. Tiré la carpeta sobre mi escritorio y pasé la siguiente hora desentrañando aquella pesadilla financiera, estados de cuenta,
contratos de préstamos, avisos de mora, sobregiros. Hablamos de unos 260.000 USD distribuidos en decenas de tarjetas de crédito y préstamos personales al 29% de interés, además de gastos excesivos, 4.000 USD en Gucci, $2.800 americanos en un spa en Sedona, $7.300 americanos en Saks, $1.200 americanos en un club con servicio de botella, y compras de ropa para Instagram que luego revendía en Postmark. Algunas deudas databan de antes de conocernos, como si yo llevase años cargando con ellas, otras eran recientes, incluso del mes pasado, tras nuestro supuesto viaje económico a visitar a mis padres, donde aseguró que casi no gastó nada. Y muchas cuentas ya habían sido enviadas a cobranzas. Sentí un nudo en el estómago, casi como si fuera a vomitar. Aquella mujer que pensé conocer mejor que nadie, mi esposa, había estado llevando una vida financiera paralela, y yo no tenía ni idea. Llegué a casa alrededor de la medianoche y comencé a examinar cada papel que encontré. Fue entonces cuando di con un extracto de Capital One a mi nombre, una tarjeta que yo jamás solicité, con un saldo de $22.000 y 60 días de mora. A continuación apareció un estado de cuenta de Citi, luego, otro de Bank of America, idéntico escenario, cuentas que no me correspondían, todas con pagos atrasados que destrozaban el historial crediticio que había construido desde la universidad. Descubrí que esos extractos no llegaban a nuestro buzón habitual, sino a un apartado postal que desconocía, el P.O. Box 248, en un correo apartado del centro. Alguien, resultó ser ella, estaba interceptando mi correspondencia, abrió mis cartas, hizo pagos mínimos con la cuenta corriente conjunta y jamás me lo comentó. Aquella revelación me quitó el sueño. Pasé la noche en vela, rebuscando en Google todo lo relacionado con el robo de identidad entre cónyuges, las leyes de bienes gananciales y la posibilidad de fraude matrimonial en mi estado, donde la deuda contraída en matrimonio puede recaer a medias sobre ambos. A eso de las 3 de la madrugada di con una caja llena de correspondencia en su armario, cartas y ofertas de tarjetas de crédito que ya habían sido abiertas y reselladas para parecer intactas, estados de inversión que yo seguía de cerca y hasta una carta de cumpleaños de mi abuela con un cheque de $100, que nunca me habían entregado. Al amanecer, impulsado por una descarga de adrenalina, y tras un Red Bull, desplegué todo lo hallado sobre la mesa del comedor, impresiones de estados de cuenta, hojas de cálculo detallando patrones de gasto, un cronograma de fechas y montos. Tenía que hacerla ver, sin posibilidad de excusa, el tamaño de su traición. Rocco, nuestro perro, permaneció a mi lado todo el fin de semana. Cada vez que apartaba la vista de algún horror financiero, lo miraba y pensaba, ¿puedes creer esto, amigo? Él ladeaba la cabeza como si pensara, te lo dije, estás en problemas, hermano. El domingo por la noche, escuché el giro de llave en la cerradura. Rocco pasó de relajado a alerta en un instante y se colocó plantado entre mí y la puerta, como un guardaespaldas peludo. Esquilar entró con una sonrisa despreocupada y una pequeña bolsa de compras, más ropa, naturalmente, sin imaginar lo que hallaría. Al asomarse al comedor y ver la mesa cubierta de papeles, su expresión cambió, primero el asombro, luego una calma extraña, como si hubiese ensayado el momento. ¿Qué es todo esto?, preguntó, dejando caer la bolsa. Me crucé de brazos y le respondí, con Rocco firme a mi lado. Esto es lo que descubrí. Se aproximó sin prisa, examinó los documentos y soltó un suspiro dramático, como si yo hubiese cometido una simple imprudencia. Se sentó, entrelazó los dedos y murmuró las palabras que sellaron el fin de nuestro matrimonio. Escucha, cariño, es solo una deuda, nada grave. $260.000 no es nada para alguien como tú. ¿Alguien como yo?, pregunté, esforzándome por no perder la calma mientras las manos me temblaban. ¿Qué quieres decir con eso? Ella me tomó de la mano, y con esa sonrisa que me erizaba la piel, afirmó, ganas mucho dinero, tu familia tiene recursos y tus inversiones van de maravilla. Simplemente la pagaremos entre los dos, eso es lo que significa estar casados. Fue en ese instante cuando comprendí que no se trataba de un error ni de malos hábitos de gasto, ni siquiera de una adicción a las compras. Era un plan cuidadosamente orquestado desde el principio. Me había cazado para aprovechar mi historial crediticio, evaluó mis finanzas y decidió usarme como su salvavidas económico. ¿Tenías pensado decírmelo?, insistí. Ella se encogió de hombros. ¿Para qué estresar ahora? Podemos solucionarlo. Le señalé la consulta de crédito más reciente, una solicitud de préstamo tramitada la semana pasada con mi número de seguro social, sin mi consentimiento. Eso era robo de identidad. Esquilar, esto es fraude, dije, y no lo hace un extraño, lo hace tu esposa. Ella puso los ojos en blanco. No seas dramático. ¿Qué hay de extraño en que tu esposa use tu información? Lo nuestro es de los dos, ¿no? Cuando le pregunté por las tarjetas a mi nombre, ni siquiera negó haberlas abierto. Se justificó, ganas 6 cifras y apenas gastas. Yo lo gestionaba todo. Le recuerdo que, según nuestro acuerdo prenupcial,
Mis inversiones tecnológicas anteriores al matrimonio estaban protegidas. Su rostro palideció. Nunca lo había leído con atención y sí, aquel texto cubría absolutamente todos mis activos previos. Esa misma noche dormí en la habitación de invitados, incapaz de conciliar el sueño. Rocco abandonó su rincón habitual y se tumbó a mi lado. Él fue el único en la casa que me demostró lealtad. A la mañana siguiente preparó el desayuno, mientras yo meditaba qué hacer. Le dije, tus secretos terminan aquí. Por la tarde llamé a mi abogado, Frank, un exmilitar de 50 y tantos reconocido por su ferocidad en los tribunales de familia. Su despacho era modesto, sobre una cafetería en el centro. He visto muchas cosas en mis 20 años de práctica, me dijo tras escuchar mi relato, pero esto supera todo, calculado, no solo mentira, sino agresión deliberada. Frank confirmó que, como estado de bienes gananciales, podría corresponderme la mitad de la deuda contraída durante el matrimonio. Sin embargo, abrir cuentas a mi nombre sin mi permiso era un delito penal, prenupcial o no. Acto seguido, tomé a Rocco para pasear largo rato y llamé a mi madre. Nunca confié en ella, me dijo, sin asombro, siempre te vio como un cajero automático, no como un esposo. Esa noche, renuncié a acudir al trabajo por primera vez en 3 años. Al día siguiente inicié los trámites de divorcio. Yo pensaba que el mayor riesgo era el financiero, pero al final comprendí que lo peor había sido la traición, algo contra lo que ni el mejor historial de crédito puede proteger. Nunca autoricé nada. El robo de identidad es delito, incluso dentro del matrimonio, y esas tarjetas abiertas a mi nombre constituyen un crimen federal. ¿Entonces qué hago?, pregunté, sintiendo que mi vida se me escurría entre los dedos. Frank, mi amigo abogado, puso en orden la pesadilla que yo apenas podía procesar. Registrar absolutamente todo, palabras, mensajes, documentos, y fotografiar cada prueba. Hacer copias físicas y digitales, crear una línea de tiempo y si la ley del Estado lo permite, grabar conversaciones. No confrontarla hasta tener un plan sólido. Ya está intentando endulzarte, me advirtió. Desayuno en la cama, promesas de arreglarlo juntos, eso es manual de daños y control. Te hará sentir culpable o te seducirá para que olvides. No caigas en la trampa. Con esa estrategia, un guión digno de Sun Tzu, comencé a proteger mis bienes y a reunir evidencia, como quien prepara una guerra mientras finge normalidad. Lunes, abrí una nueva cuenta en otro banco. Transferí la mitad exacta de nuestro fondo conjunto, 21.000 USD para cada uno, a fin de que no pudiera acusarme de vaciarlo. Martes, congelé mi historial en las 3 agencias de crédito, puse alertas de fraude y disputé todas las cuentas que jamás solicité. Miércoles, alquilé una caja de seguridad e instalé allí mis papeles vitales, el acuerdo prenupcial original, reliquias familiares y mi Rolex. Tenía un mal presentimiento. Jueves. En recursos humanos retiré a Esquiler como beneficiaria de mi seguro de vida y de salud. Cambié contraseñas, activé doble factor y señalé mis inversiones para que reportaran cualquier movimiento sospechoso. Cada tarde después del trabajo grababa vídeos revisando carpetas, descargaba estados de cuenta que desenmascaraban sus compras y armaba una hoja de cálculo que detallaba, línea por línea, la deuda oculta, 260.000 USD. Ver todo en orden era deprimente, pero imprescindible. El fin de semana fue insoportable. Esquiler se mostraba demasiado afectuosa, me rozaba el cuello, proponía vacaciones para reconectar y sugería fusionar todas nuestras cuentas por transparencia. En realidad, estaba vigilando cada clic que yo hacía en la laptop. Mientras ella ensayaba caricias, yo organizaba mi fuga. Reservé un Airbnb que admitía mascotas al otro lado de la ciudad. Pagué un mes por adelantado y envié, a mi oficina, un kit básico de ropa y artículos personales. ¿Y Rocco?, pregunté al cerrar la reunión con Frank. Es propiedad en un divorcio, asegura su adopción y su historial veterinario, respondió. Reuní esos documentos y esperé 10 días. Cuando Esquiler salió a ver a un cliente, confirmé su localización en buscar a mis amigos, tomé libre el día. Ryan, mi colega, llegó con su camioneta. Solo me llevé lo que era estrictamente mío, ropa, equipo de oficina y todo lo de Rocco. Antes de irnos, cambié los códigos de la alarma y del garaje. Rebocé su acceso a la domótica. Dejé la llave y una petición de divorcio sobre la encimera, junto con un dossier de pruebas. Bloqueé sus llamadas. Solo dejé abierto el correo para asuntos legales. Esa noche, pizza con Ryan frente a un portarretrato boca abajo. ¿Estás bien, hermano? Por primera vez en mucho tiempo. Creo que sí, respondí, sorprendido de decir la verdad. Horas después, el móvil estalló en notificaciones. Esquiler saltó de la confusión al enojo y al ruego en 20 minutos. No contesté. Entonces sus padres llamaron a los míos. Mi padre zanjó la discusión. Si 260.000 dólares de deuda secreta es un pequeño problema, no quiero imaginar lo que consideras crisis financiera. En Instagram, ella ya era la víctima de un marido controlador, convenientemente ocultando su fraude. Mitad de nuestros amigos me preguntó si estaba bien, la otra mitad compartía publicaciones sobre hombres tóxicos y abuso financiero. La ironía dolía. Al día siguiente, recibí una alerta de la alarma,
alguien abrió la caja fuerte. Revisé la cámara y vi a Esquiler hurgando, vacía. Minutos después llamó a mi madre. Según ella, yo le había robado el Rolex que le regalé. Sentí hervir la sangre. Interpuse denuncia por robo de identidad y del reloj. Mi abogado envió un ultimátum de 12 para devolverlo. Su respuesta: ven por él si eres tan hombre. Fui, con escolta policial. La escena era surrealista. Tiffany, su mejor amiga, recogía ropa. Al verme con 2 agentes, casi se desmaya. Venimos por bienes sustraídos, dijo el oficial. Noté la cama, los juguetes y los platos de Rocco, desaparecidos. Esquiler los donó. Dijo que abandonaste al perro, balbuceó Tiffany. Mostré a la gente la adopción, historial veterinario y cientos de fotos. Rocco llevaba 2 años conmigo. El reloj no estaba a la vista, pero Esquiler nunca fue creativa escondiendo cosas. Fui directo a su caja de zapatos secreta en el closet de invitados. Allí estaba, envuelto en una bufanda. Lo embalaron como prueba. Me encontraba revisando los restos del hogar que alguna vez compartí con Esquilar cuando di con una carpeta rotulada con el nombre de Rocco. Dentro descubrí papeles de reubicación falsificados. Era documentación preparada para transferir a mi perro a la custodia de su prima en Oregón la semana siguiente. Había planeado secuestrarlo por pura venganza. Sin perder tiempo, entregué los documentos a la policía y añadí la conspiración para robar una mascota al informe que ya habían abierto. 20 minutos después, Esquilar irrumpió hecha una furia, acusándome de violar su privacidad. Los agentes le mostraron la denuncia y la factura original del reloj Rolex, una reliquia familiar, que ella había intentado vender. Mentira, gritó, él me lo regaló. Señora, intervino mi abogado, desplegando nuestro acuerdo prenupcial, en la página 4, párrafo 3, el reloj figura como préstamo condicional. Está protegido. Esquilar tragó saliva. Confesó que jamás leyó el documento antes de firmarlo. Cambió de táctica. ¿Y los bolsos Chanel, los Louboutins que me obsequiaste? Esos no vuelven, ¿verdad? Los regalos siguen siendo tuyos, contesté sin levantar la voz. El Rolex nunca fue un regalo, sino un préstamo familiar documentado. Uno de los policías sacó los papeles de reubicación. ¿Qué hay de estos formularios que indican que planeaba trasladar al perro del demandante fuera del estado sin permiso? El rostro de Esquilar pasó de ira a pánico en medio segundo. Balbuceó que solo quería ayudarle a encontrar un buen hogar, pero las fechas impresas la delataban. Mientras tanto, observé llegar el coche de su padre, Vince. Será mejor que nos retiremos, le murmuré a la gente, él solo empeorará la escena. No fallé en mi predicción. Vince bajó del auto inflando el pecho. ¿Crees que puedes deshacerte de mi hija después de todo lo que hizo por ti? Usted crió a una estafadora, Vince. Felicidades. Un policía se interpuso. Señor, retroceda. Está obstruyendo un procedimiento. ¿Sabe quién soy? Vociferó Vince. Juego al golf con el comisionado. Y yo no me impresiono, aunque juegue al twister con el papa, respondió el agente mayor. Retroceda. Salí con el reloj en la muñeca y sin mirar atrás. Sentado en la patrulla, pedí desde el móvil un sistema de seguridad de primera categoría para el Airbnb donde vivía con Rocco. No pensaba arriesgarme a otro asalto. Los acreedores de Esquilar empezaron a llamarme sin cesar. Al parecer me había inscrito como contacto de confianza sin mi consentimiento. Bloqueé más de 20 números en apenas 3 horas. Al avanzar el divorcio, surgieron más escándalos. Esquilar llevaba 6 meses despedida de su agencia de marketing de lujo por fraude de gastos. Fingía ir a la oficina mientras se dedicaba a compras, spas y brunches con amigas igual de desempleadas. Sus padres pagaban algunas facturas, pero ignoraban el tamaño real de la deuda. Había falsificado la firma de Vince para sacar una segunda hipoteca sobre un condominio en Phoenix. Vince, consternado, me llamó para disculparse. Demasiado tarde. Encontré correos con un abogado de divorcios de dudoso prestigio fechados antes de que descubriera las deudas. Planeaba mudarnos a un estado favorable a la pensión compensatoria, divorciarse allí y exprimir mis finanzas. Su plan alternativo, si yo descubría el desastre antes de la mudanza, era quedar embarazada sin que yo lo supiera. Hallé búsquedas web sobre fertilidad secreta y cómo tumbar un prenup en caso de embarazo. Mientras tanto, Rocco y yo nos adaptábamos a nuestra vida temporal. El Airbnb tenía un patio enorme. Él corría libre mientras yo lo llevaba a la oficina, que es dog friendly. La administradora almacenaba galletas para él y salíamos a correr cada mañana. Sin las quejas de Esquilar por el pelo o las patas sucias, descubrí cuánta tensión había permanecido invisible. Actualización. El divorcio se finalizó la semana pasada a velocidad récord. Las pruebas de fraude y el prenup blindado dejaron al juez sin dudas. Rocco quedó legalmente bajo mi tutela exclusiva. Conservaré mi condominio, todas mis inversiones previas al matrimonio y mis cuentas de jubilación. Esquilar fue condenada a cubrir sus propias deudas, a someterse a asesoría financiera obligatoria y a mantener una distancia de 500 pies, 150 metros, de mí, de mi casa, de mi trabajo y de Rocco. Solo pudo llevarse sus pertenencias personales, excepto el Rolex, y el coche de alquiler que ya estaba a su nombre. Al escuchar el veredicto, Esquilar rompió en lágrimas de pura rabia. Esto es injusto.
Es un juicio abierto. Considérelo una lección sobre honestidad y responsabilidad fiscal, replicó la jueza Harris, imperturbable. Esquilar intentó acercarse de nuevo. Mi abogado le recordó el perímetro judicial y un sheriff dio un paso al frente. Retrocedió siseando. Esto no ha terminado. Para mí, sin embargo, estaba terminadísimo. 3 acreedores ganaron sentencias contra ella. Le embargan el salario. Volvió con sus padres porque su puntaje crediticio cayó al nivel apocalíptico. Intentó reinventarse como coach de bienestar financiero en Instagram, pero un cobrador descubrió su cuenta y dejó comentarios sobre sus deudas en cada publicación. Vince tuvo que vender la casa de vacaciones para cubrir la hipoteca que su hija falsificó a su nombre. Descubrí que yo no fui su primera víctima, solo el pez más grande. Compré la parte de mi socio y expandí la empresa. Acabamos de firmar un contrato que duplicará los ingresos anuales. Dejé el condominio, demasiados recuerdos, y adquirí una casa con un patio gigantesco para Rocco. El despacho incluye una cama integrada para él. Viajamos juntos siempre que puedo. Voy al gimnasio y retomé hobbies. Los fines de semana hago ciclismo de montaña y me uní a un grupo local de póker. He tenido un par de citas sin compromiso, no hay prisa por nada serio. Rocco ha ganado 2 kilos de músculo. La peluquera dice que su pelaje nunca lució mejor. Probablemente porque ya no vive estresado. Una paseadora lo lleva de excursión cuando tengo reuniones eternas y se hizo amigo del Golden Retriever del vecino. El Rolex descansa en una caja de seguridad. Quizá algún día lo herede alguien que lo merezca, o quizás lo guarde como recordatorio de confiar en mi intuición. Hace unos días, Esquilar me envió un correo, el primero que no era amenaza ni reproche. Dice estar en terapia, enfrentando su relación tóxica con el dinero y me pide perdón. No he respondido. Ciertos puentes conviene dejarlos incendiados. Vince también escribió, espero que estés satisfecho. La verdad, lo estoy. Mi abuelo solía decir al entregarme el Rolex, el tiempo es valioso, hijo, no lo malgastes en quien dilapida tu confianza. Ahora, mientras escribo, Rocco aporrea el suelo con la cola sin entender que su instinto me salvó de más años de engaños. Esta noche celebraremos, un hueso nuevo para él y una cerveza fría para mí. Por los perros leales y la libertad financiera, los únicos compañeros que un hombre necesita. Durante mi recuperación de espalda apenas me doblaba para calzar calcetines. Mi esposa, al verme forcejear, se burló. Eres un electrodoméstico inútil, ni sé por qué vuelvo a casa. Sonreí y dije, estaré bien. Anoche lamentó sus insultos. Tengo 38 años, y hace 6 semanas me operaron de la columna por una hernia discal que me salió levantando una caja demasiado pesada. Durante casi 20 años he trabajado con mi cuerpo, así que el primer mes de recuperación fue un infierno. No podía ni llegar al baño sin sentir un dolor que me retorcía por dentro. Aún hoy, al doblarme mínimamente, parece que me estuvieran clavando cuchillos en la espalda. Ya en la 5ª semana noté cierta mejoría, pero seguía sin poder hacer algo tan básico como ponerme los calcetines sin sudar, retorcer la cara y usar el gancho que me prestaron en el hospital. Una tarde, mi mujer, Pamela, 36 años, entró al dormitorio y se plantó frente a mí, observando con los brazos cruzados mi lucha contra esos malditos calcetines. Y lo soltó sin inmutarse. Pareces un artilugio estropeado, inútil y que ocupa espacio. Me quedé helado. ¿Hablaba en serio? ¿Me comparaba con un electrodoméstico roto? Pensé que quizá bromeaba con ese humor negro que algunas parejas practican, pero su cara era de disgusto absoluto. Y cuando no respondí, añadió con más peso. ¿En serio? ¿Para qué vuelvo a casa si no sirves para nada? Intenté disimular el dolor con una sonrisa, le aseguré que todo mejoraría, pero por dentro algo se quebró. Nuestro matrimonio llevaba tiempo siendo un campo minado. Nada más lesionarme y quedarse sin mis cheques, Pamela empezó a mostrarme un lado desconocido, los ojos en blanco cada vez que le pedía ayuda, las quejas sobre los gastos médicos, los constantes recordatorios de que ahora ella cargaba con todo el peso. Me sentí una carga inútil. Pero escucharla verbalizarlo fue distinto, fue la gota que colmó el vaso. Ella se marchó al trabajo, y yo me quedé con los calcetines en el suelo preguntándome, ¿cuándo dejó de verme como su compañero para convertirme en un trasto roto? En salud y en enfermedad se convirtió en ¿eres productivo o un estorbo? Llamé a mi hermano Jared, conté todo y su reacción me dio la clave, esa expresión de sorpresa me dijo que no era normal. Hermano, esto es abuso emocional, me soltó. Ni con un perro hablarías así, y menos con tu esposo, recién operado. Jared me ayudó a ver que no era un episodio aislado, todas esas burlas sobre mi inutilidad ante sus amigas, las comparaciones con otros maridos que tenían una carrera de verdad, todo se acumulaba. La pregunta de Jared fue directa, si Vicky me hablara así a mí, ¿qué me dirías? Vicky, su esposa, es quizá la persona más dulce que conozco. Sin dudarlo le dije que debía defenderse, que nadie merece ese trato. De pronto, lo tuve claro. Necesitaba pruebas. Instalé una grabadora en el móvil. Al día siguiente, no tardé en capturar otra joya. Pamela volvía de compras con bolsas repletas,
a pesar de nuestro ajustado presupuesto por mis facturas médicas, y cuando le pedí un vaso de agua para mi fisioterapia, me soltó que esperaba que creciera de una vez, que era como cuidar a un niño. En la semana siguiente recogí más pruebas, llamadas con amigas en las que me describía como mercancía dañada, reproches por trabajar poco, como si la recuperación fuera unas vacaciones, y, mientras tanto, descubrí en su portátil transferencias millonarias de nuestro fondo de emergencia a su cuenta personal, usada para spas, comidas caras y compras en línea. Aún así, no la confronté. Llamé a mi madre, Mabel, de la que siempre he recibido honestidad brutal. Tras contarle todo, me confirmó que mi matrimonio estaba cruzando la línea de lo tóxico. El matrimonio es para apoyarse cuando uno cae, no para patear al otro mientras está herido, me dijo. Gracias a ella contacté a un abogado que me orientó sobre cómo protegerme, cambio mis pagos de discapacidad a una cuenta nueva, copié documentos importantes y seguí acumulando evidencias de su doble discurso. Lo más duro fue fingir normalidad, seguir sonriendo, agradecer la mínima ayuda y actuar como si no viera su desprecio. Ayer se cumplieron 3 semanas desde aquella frase del electrodoméstico roto. 3 semanas planificando, documentando y aceptando que lo nuestro había terminado. Pamela volvió tarde anoche, con evidentes rastros de happy hour, y comenzó otra vez su discurso sobre lo injusta que había sido la vida al quedarse con medio marido. Yo asentía, grabando todo con el teléfono, sabiendo que cada palabra suya reforzaba mi decisión. A veces pienso que es una locura, pero la claridad que he ganado es la mayor victoria. Terminé de ponerme los calcetines hace un rato y con ellos puestos, apagué la grabadora. Ahora sé que el siguiente paso es lo único justo, reconstruir mi vida, libre de quien me trata como un trasto roto. Ojalá nunca lo hubiera hecho. Habría sido más sencillo cobrar el seguro y empezar de cero con alguien que realmente sepa apoyarme. En cuanto escuchó mi propuesta, ella esperaba que me derrumbara o que estallara en llanto. En cambio, la miré con serenidad y le dije: creo que necesitamos hablar de nuestro futuro. Ver su rostro al darse cuenta de que ya no toleraría más aquella situación es una imagen que jamás olvidaré. Esa fue anoche. Hoy todo cambia. Hice algunas llamadas y puse en marcha varios trámites. Mi hermano vendrá a echarme una mano en los siguientes pasos. No tienes idea de lo que se avecina, pero créeme, va a arrepentirse de cada palabra. Te iré contando cuando pueda, pero por ahora recuerda esto: estar físicamente lesionado no significa que alguien pueda quebrar tu espíritu. Actualización. Antes que nada, gracias a todos los que comentaron y me enviaron mensajes tras mi última publicación. Me ayudó saber que no exageraba al calificar aquel choque de la lavadora como abuso emocional. Les tomó menos tiempo que a mí aceptar esa etiqueta, pero acertaron, así fue. Han pasado 2 semanas desde entonces y, aunque aún asimilo todo, prometí dar un parte, así que ahí va. A la mañana siguiente me levanté temprano pese a no haber pegado ojo. El dolor de espalda se intensifica con el estrés, pero sentí una extraña calma, como cuando decides lanzarte al vacío tras años de vacilación. Pamela se fue al trabajo sin preocuparse ni un segundo por mí. Esa era nuestra nueva normalidad. Pasé la mañana hablando con mi hermana Vicky, que apareció en casa con desayuno y libreta en mano lista para trazar un plan. Horas después, al revisar nuestras finanzas en mi portátil, descubrimos algo peor de lo esperado. Además de transferencias a su cuenta personal, hallamos una tarjeta de crédito a mi nombre de la que yo no tenía ni idea, con gastos de meses en restaurantes caros, mientras ella decía trabajar hasta tarde, compras por internet y hasta un viaje de fin de semana con amigos que cubría su empresa. Todo ello financiado con nuestro dinero, y haciéndome sentir culpable por el elevado coste de mis medicamentos para el dolor. Lo más indignante fue encontrar movimientos en la cuenta donde guardaba lo destinado a la residencia asistida de nuestra madre. Mamá jamás lo sabrá, si puedo evitarlo. Vicky documentó todo: capturas de pantalla, respaldos en la nube, y me ayudó a pedir cita con un abogado de divorcios para la próxima semana. No hay vuelta atrás. Esa misma noche, cuando Pamela regresó, inicié la primera fase de lo que mi hermano Jared bautizó en tono de broma como operación electrodoméstico roto. Ya no sería yo el saco de boxeo emocional, simplemente iba a mostrarle el valor de un producto averiado. Aún con mi lesión, seguía haciéndome cargo de las facturas, las llamadas de mantenimiento, el seguimiento de citas, los pedidos de la compra online, la relación con el casero, todo el trabajo invisible que mantiene una casa en marcha. Ella creía que con un par de cenas ocasionales y mi nómina ya aportaba suficiente al matrimonio. Era hora de ilustrarlo. Cuando preguntó por la cena, me encogí de hombros. Hoy no pedí nada. Hizo un comentario sarcástico sobre no poder ni gestionar un reparto de comida, y yo asentí. Supongo que soy bastante inútil ahora. A la mañana siguiente, el desagüe de la ducha se atascó, algo que normalmente arreglaba en 10 minutos, y le expliqué que ni me doblaba para cargar con esa tarea,
quizá debería llamar a un fontanero. Se burló del gasto y terminó yéndose a casa de su madre para ducharse antes de ir al trabajo. Día tras día dejé de hacer todo lo que antes gestionaba. No pagué la factura de la wifi y el servicio se cortó en mitad de su programa favorito. Ignoré el ruido extraño del coche hasta que volvió a encenderse con dificultad. No hice el pedido de la compra ni saqué la basura. Con cada pequeño desastre doméstico su frustración crecía, y yo simplemente le recordaba con calma sus propias palabras: electrodoméstico averiado. Recuerda, no esperes mucho de un artículo dañado. La verdadera llamada de atención llegó un domingo por la noche, cuando el inodoro de nuestro único baño se atascaron. Yo siempre agarraba el desatascador sin importar el dolor, porque eso es lo que hacen las parejas. Aquella vez, cojeé hasta la casa de mi hermano para usar su baño y me quedé allí toda la noche, dejándola con el desastre, 12 mensajes de texto y 6 llamadas perdidas a las que no respondí. La situación escaló cuando descubrió que había transferido mis ayudas por discapacidad a mi nueva cuenta personal. Llegó a casa antes de tiempo, con el rostro rojo y el móvil enseñándome la app del banco, exigiendo explicaciones. Le señalé con calma que ese dinero era mío, el mismo que ella creía nuestro y que durante meses había desviado a su cuenta. En ese instante, su expresión pasó de la ira a un pánico extraño. Por primera vez desde la cirugía, parecía comprender que yo estaba en un terreno movedizo. Entretanto, asistí a la consulta con el abogado. Me explicó que documentar el abuso emocional y la infidelidad financiera pesa mucho en un proceso de divorcio, y que mi condición médica, que ella había ridiculizado, tampoco la favorece. Además, me confirmó que mis grabaciones son legales en nuestro estado, al ser de consentimiento de una sola parte. Me recomendó seguir acumulando pruebas, pero advirtió no vaciar por completo las cuentas conjuntas para que no parezca abandono financiero. Buen consejo, no busco hundirla, solo protegerme y mantener mi dignidad. En mi revisión médica de seguimiento, el doctor me dijo que mi espalda estaba sanando bien a pesar del estrés. Actitud y estado emocional influyen en la recuperación, comentó, y me preguntó si todo estaba bien en casa. Le contesté con una palabra que ahora me sé de memoria: no. Por primera vez fui completamente sincero sobre lo que estaba ocurriendo, añadí una nota en mi historial médico acerca del estrés doméstico que estaba entorpeciendo mi recuperación. Más pruebas para el proceso de divorcio. El fin de semana pasado llegó el punto de quiebre. El coche de Pamela no arrancó, un problema que yo había estado postergando. Ella había perdido además un brunch importante con sus amigas, y al volver a casa entró furiosa, acusándome de descuidar el mantenimiento, algo que siempre había sido mi responsabilidad. La miré en silencio y le pregunté cómo pretendía que un electrodoméstico averiado arreglara un motor. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire. Vi, por un instante, un destello en su rostro, tal vez reconocimiento, quizá culpa, pero enseguida derivó en defensa. Entonces ella empezó a enumerar todos los sacrificios que había hecho por mí durante la convalecencia, que ella había sido quien trabajaba mientras yo no hacía nada, que era injusto que llevara todo el peso. Fue en ese momento cuando reproduje la grabación en la que decía, con claridad: ojalá no me hubiera despertado de la operación, así podría cobrar el seguro y buscar a un hombre de verdad. Lo había fingido solo para que se escuchara a sí misma y comprendiera en qué se había convertido. Pamela palideció, rompió a llorar y de nuevo encendió la ira, el ciclo habitual de quien se siente expuesta en su peor versión. Siguió una conversación larga y extenuante, la más honesta que habíamos tenido en meses. Admitió que le molestaba convertirse en la fuente principal de ingresos, confesó sentirse atrapada, comparándose con parejas de amigas suyas que la superaban en salario y estilo de vida, como si mi lesión fuera un agravio personal contra su posición social. La dejé hablar y, al terminar, le mostré los documentos que mi abogado había preparado. Al principio creyó que era otra artimaña para asustarla, pero cuando leyó el papeleo, algo cambió, la realidad la alcanzó. Esa noche durmió en casa de su madre. Al día siguiente regresó distinta, apagada, casi arrepentida. Empezó a tener pequeños gestos, traerme agua sin que lo pidiera, ofrecerse a ayudar con las rehabilitaciones, demasiado tarde, pero curioso de observar. Ayer, mientras yo trabajaba, mi hermano y mi hermana vinieron a empacar sus cosas. Solo recogimos sus efectos personales, ordenados en cajas, y los dejamos en el garaje junto a una nota en la que explicaba que necesitaba espacio y que creía mejor que se quedara con su madre hasta resolver los asuntos legales. Cambié también la contraseña del wifi, un detalle nimio, tal vez insignificante, pero tremendamente satisfactorio. Cuando regresó y vio sus pertenencias en el garaje, perdió el control. Tocó el timbre insistentemente durante 20 minutos, me llamó con insultos de todo tipo y amenazó con acciones legales. Suerte con eso, pensé. Al no funcionar ninguno de sus arrebatos, me desplomé en sollozos en el umbral. Vi la escena por la cámara de seguridad con una extraña indiferencia, ni satisfacción ni furia, solo vacío, como contemplar la ruina de un desconocido. Hoy mi teléfono rebosa de sus mensajes, que oscilan entre disculpas y nuevas amenazas. No he contestado ni uno. Mi abogado recomendó silencio total salvo por vías oficiales. Lo más curioso es que mi dolor de espalda parece más llevadero,
El médico dijo que el estrés amplifica el sufrimiento físico, y supongo que tenía razón. De momento estoy quedándome con Jared, que me ayuda con mi movilidad, y mi hermana busca un departamento pequeño y accesible. Mi madre llama cada día, preocupada pero comprensiva. A los 38 años es raro tener que rehacer la vida. Yo nunca pensé en empezar de cero, pero prefiero eso a pasar otro día siendo el electrodoméstico averiado de alguien. Finalmente me siento con fuerzas para actualizar. Es extraño mirarse al espejo después de meses y no reconocerse, no en un sentido profundo, sino en lo cotidiano. El tipo que no podía ponerse sus propios calcetines sin llorar de dolor ahora sale a caminar 30 minutos diarios. El mismo que aceptaba en silencio que le llamaran inútil, hoy planta cara sin dudar. El cambio llega despacio, hasta que de pronto es evidente. Para quienes apenas se suman, soy el hombre al que su esposa llamó inútil mientras él se recuperaba de una cirugía de espalda. En la última actualización conté que me mudé, inicié el divorcio y que Pamela vivió una crisis en nuestro porche tras ver sus cosas embaladas en el garaje. Desde entonces ha habido más giros. La semana que me instalé en casa de Jared, los mensajes furiosos cesaron y aparecieron textos extrañamente dulces, como si alguien hubiera secuestrado a mi verdadera esposa y la reemplazara por un chatbot programado para la ternura. ¿Necesitas algo? ¿Recuerdas los buenos tiempos? El famoso love bombing que me explicó mi nueva terapeuta. No contesté nada, todo quedó guardado en mi carpeta de pruebas. Luego apareció el mono volador, primero fue su madre, implorando que Pamela solo estaba estresada y que aquello no había sido tan terrible. Le respondí honestamente, que tenía grabaciones de cada insulto y de aquel deseo de que no despertara. Silencio sepulcral al otro lado de la línea. Después vinieron amigos en común, algunos preocupados, otros replicando la versión distorsionada de Pamela. Me cansé de aclarar uno a uno y creé un chat privado, agradecí su interés, pedí que no hablaran mal de ella para ganar simpatía, y bloqueé a quienes insistieron. 3 semanas después de mi mudanza, recibí un mensaje de la hermana de Pamela. Santiago organizaba una cena e, inadvertidamente, nos había invitado a ambos. Pensé en no ir, pero tuve otra idea. Era la oportunidad perfecta para las grabaciones. Llegué un poco tarde. Vi el susto en la cara de Pamela cuando entré, y el desconcierto de Santiago y su esposo al verme. Los saludé. La recuperación va bien, la fisioterapia finalmente me permite moverme sin tanto dolor. La velada resultó tremendamente incómoda. Pamela fingía normalidad, el papel de esposa atenta. ¿Te falta algo? Otro cojín. Mientras sus familiares intercambiaban miradas desorientadas. Al terminar el postre, Santiago me preguntó cómo iban las cosas, justo antes de que Pamela intentara interrumpir con otra versión inventada. Dije con toda calma que íbamos a divorciarnos. El silencio se adueñó de la estancia. Pamela intentó enseguida minimizar la situación, contándoles a todos cómo mi dolor de espalda me había deprimido y vuelto irracional, y cómo ella solo había sido mi apoyo durante la recuperación. Entonces saqué el teléfono, y sin animosidad, advertí que no había venido a montar un espectáculo, pero que tampoco permitiría que Pamela reescribiera la historia a su antojo. Miré a Santiago, él asintió con una expresión de sincera preocupación. Reproduje 3 grabaciones. Primero, la quejumbrosa alusión al aparato roto, donde ella se quejaba de trabajar tanto mientras yo no hacía nada. Después, el fragmento más duro, en el que confesaba que deseaba no haber despertado de la cirugía para quedarse con el dinero del seguro. Nunca olvidaré sus miradas, Santiago con lágrimas en los ojos, su esposa casi refugiándose bajo la mesa, y Pamela pálida, como si hubiese visto un fantasma, al reconocerse a sí misma en su propia voz delante de quienes tanto la amaban. Al terminar, guardé el móvil y esperé. Santiago preguntó si aquello era realmente su voz. Pamela deslizó que las grabaciones podían estar manipuladas, pero mi cuñado, experto en producción de audio, negó con la cabeza. Sonaban auténticas. Me levanté, agradecí la cena, Santiago me abrazó en la puerta y, en un susurro, se disculpó por todo. Le dije que no tenía ninguna culpa. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó con mensajes de la familia de Pamela. Después de que me marchara, ella había tenido un colapso emocional, admitiendo las grabaciones pero achacándolo todo al estrés de ser la única proveedora mientras yo sanaba. Su familia no le creyó. Mientras tanto, el proceso de descubrimiento financiero avanzaba. Se reveló que no solo había vaciado gran parte de nuestros ahorros conjuntos, sino que había acumulado más de $20.000 en deudas de tarjetas de crédito en el último año, gastos que yo desconocía por completo, ropa de diseñador, cosméticos caros, escapadas de fin de semana que fingía eran viajes de trabajo. A mi abogado le dio vértigo. En nuestro estado, ocultar activos y engañar a la pareja sobre las finanzas se castiga con rigor en un divorcio, sobre todo cuando uno de los cónyuges está médicamente vulnerable. El punto de inflexión llegó en la mediación. Pamela apareció con una abogada beligerante, decidida a luchar por su parte de nuestros bienes. Mi abogado respondió presentando más grabaciones y las pruebas económicas. Fue como ver a alguien desinflarse en tiempo real. Tras 4 horas,
Pamela aceptó un acuerdo prácticamente idéntico a mis demandas, mi parte íntegra de los activos legítimos, sin pensión alimenticia, y ella se haría cargo de las deudas secretas que había generado. La jueza rubricó todo la semana pasada, 8 años de matrimonio disueltos en una audiencia de 10 minutos. Mientras todo esto ocurría, mi espalda mejoraba notablemente. La fisioterapeuta comenta que estoy sanando más rápido de lo previsto ahora que se evaporó el estrés. Ya puedo agacharme para calzarme mis propios calcetines, un triunfo pequeño, pero gigantesco para mí. Encontré un apartamento modesto con ascensor, sin escaleras. Jared y Vicky me ayudaron a mudarme el fin de semana pasado. No es nada lujoso, pero es mío. Nadie aquí me llama inútil ni cosa rota. Mi madre vino ayer, trajo comida casera y se encargó de colgar los cuadros, montar los muebles y hasta configuró mi sistema domótico para que pueda encender las luces sin tener que forzar la espalda. No soltó un ya te lo dije sobre Pamela, nunca simpatizó con ella, en cambio, me cuidó con cariño. Hace 2 días coincidí con Pamela en el supermercado. Ni incómodo le hace justicia. Ella tenía el aspecto de quien no ha dormido en semanas. Intentó arrancar una conversación, me preguntó cómo estaba. Yo fui cortés, pero escueto. Estoy bien, dije, que era cierto. Al marcharme, alcanzó a confesar que me echaba de menos y que el terapeuta le había abierto los ojos sobre su toxicidad. Asentí con grado y le deseé que la terapia le ayudara a cambiar. No sentí rencor ni satisfacción por su dolor, sentí nada, como si hablara con un conocido lejano de la secundaria. Esa noche, navegando en Netflix buscando algo que ver, caí en la cuenta de que, tras todo esto, ya no siento ira, ni hacia Pamela ni hacia mí por haber soportado tanto tiempo sus desplantes. Me liberé. Mi terapeuta dice que aferrarse al enfado solo te daña. Aún no he alcanzado el perdón, pero estoy rozando la indiferencia, que también es un logro. Han pasado 11 semanas desde la cirugía. El doctor me dice que mi recuperación es milagrosa. Empecé a nadar en el gimnasio local, el mejor ejercicio para mi espalda. A veces noto miradas en el vestuario, el cicatriz quirúrgica les llama la atención, pero a mí no me importa. Esas marcas son prueba de que sobreviví. Paso los días a mi ritmo. Me uní a un grupo de apoyo para quienes sufren dolor de espalda, lo descubrí por un hilo de Reddit, y recuperé el gusto por cocinar recetas sencillas que no me obliguen a estar de pie demasiado tiempo. También me bajé una app de citas, aunque todavía no la he abierto, paso a paso. Vicky considera que debería escribir mi experiencia en un blog de autoayuda, no lo tengo claro, pero desahogarme aquí ya ha sido terapéutico. Saber que no estoy solo y que otros superaron situaciones parecidas marca la diferencia. Anoche, un anuncio en la tele promocionaba un refrigerador inteligente que hace casi todo en tu casa menos cocinar la comida. Y me eché a reír en mi salón. Esa fui yo para Pamela, el electrodoméstico, que sirve hasta que se estropea. No una persona con sentimientos y valor propios. Ella creyó que yo era solo un aparato roto ocupando espacio, cuando en realidad fui el cimiento que mantuvo todo en pie. Ahora, cada día, vivo con esa verdad, ya no soy ningún electrodoméstico.